Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos realizando entrevistas importantes. Esta noche vamos a conversar con el asambleísta alterno de la provincia de Pichincha, el economista Luis Reina, con quien vamos a conversar sobre los resultados del referéndum y la consulta popular. Resultados que prácticamente terminaron con el triunfo del no en las cuatro preguntas, en las tres del referéndum y en la pregunta de la consulta popular. Eh, Ayer existía expectativa por conocer qué pasaba con los resultados de estas elecciones, del referéndum y la consulta popular, pero ayer en la noche se vio que empezaba el no a ganar, a tener más adhesiones, más votos, y por lo tanto ya se festejaron en varios sectores de Ecuador el triunfo del no, que le decía no a la instalación de bases militares en Ecuador y también a la instalación de una nueva constituyente. Señor economista Luis Reina, ¿usted cómo recibió este triunfo del no en la consulta popular y en el referéndum? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Jacinto. Recibimos con alegría porque habíamos vivido un proceso bastante difícil eh, y lo recibimos con la certeza de que el pueblo estaba diciendo no al autoritarismo, pero sobre todo estaba reconociendo a los pueblos que resistieron 30 días. Eh, y esos 30 días fueron reprimidos, fueron asesinados y entonces el pueblo estaba claro y este triunfo se debe a ese proceso de rebeldía de los campesinos, de la gente de la Suay en Quinzacocha y de los compañeros de Cotacachi, de Imbabura, recordando que entregaron la vida a Efraín Fuérez, José Guamán, Rosita Paqui de Saraguro de Loja. Por allí le vimos el triunfo y entonces esto llevó a que se desgaste el gobierno y más bien la gente opte por decir apoyamos o no apoyamos a Novoa, más allá de lo que pregunte. Así lo recibimos, con alegría, con la humildad y con la voluntad de que no continúe el autoritarismo. El gobierno perdió adhesiones, el respaldo cuando decidió aumentar el precio del diésel y también reprimir a este paro que durante 30 días se mantuvo en la provincia de Imbabura, reprimir violentamente. Sí, ese fue la gota que derramó el vaso. Eh, Allí fue donde el pueblo se dio cuenta de lo que era capaz, cómo es que tiene ejército, cómo es que tiene policía, cómo es que tiene recursos para reprimir al pueblo y cómo es que esa misma violencia, esa misma fuerza no lo hace para controlar los crímenes, los sicariatos, los asaltos, los robos, la inseguridad en general que vive el país. El país pudo, la mayoría de ecuatorianos, los campesinos, los obreros, los comuneros, los pueblos originarios, los barrios, se dieron cuenta de eso y por lo tanto consideraron oportuno, si ya lo derrotaron, ya lo desgastaron en esos procesos de lucha, dijeron, rematemos este proceso en las urnas. Y así fue, en las urnas se lo castigó a Álvaro Novoa. Así la gente estuviese de acuerdo con el contenido de las preguntas, se puso como meta castigar al abuso del poder. Existió tal vez un voto vergonzante en esta elección, porque la gente le preguntaba por quién va a votar, por el sí o por el no, pero no quería comentar, pero el domingo fue y votó masivamente por el no, economista Luis Reina. Claro, no es vergonzante. La gente en el proceso de campaña, que fue una campaña ciudadana, con iniciativas ajenas a los movimientos y a los partidos, ya se manifestaron. Las redes, y había mucha creatividad, y había mucha acción.
había movilizaciones, concurrían cuando se acordaba concentrarse a pedir el voto no en las calles y en las plazas. La gente no estaba con vergüenza, estaba resuelta a dar la cara y lo hizo con toda la voluntad. Eh, por eso creo que este es un triunfo de todos, de todas, de la ciudadanía. Y repito, se debe mucho, mucho, mucho. El meollo de la gran aglutinador de los votos fue las movilizaciones de septiembre y octubre del quinto río de la SUAY y de los pueblos originarios de casi de la sierra ecuatoriana, entre ellos destacando los compañeros de Cotacachi y de ¿no es cierto? Y de la SUAY y de la Quinzacocha. Creo que también ahí se movieron los defensores de los derechos humanos, las mujeres, el movimiento estudiantil, la militancia ambientalista cuando se pone en riesgo eh, queriendo poner bases militares extranjeras en Galápagos, patrimonio de la humanidad. Creo que eso fue. Eh, Fue acertada también la decisión de la Revolución Ciudadana de no asumir como con, con los colores, con las siglas y hacer, dejar que la militancia actúe como ciudadano. Creo que fue muy acertada, pero entonces, esto se debe al accionar de los movimientos de los pueblos, de las comunidades, de los ecologistas y de los que reivindican una política de género y de la no violencia. Es decir, que este voto no fue un apoyo a quienes estuvieron en el paro en Imbabura, en el Cañar, en Bolívar, en diferentes sitios de Ecuador, protestando contra las medidas económicas del gobierno. Claro, el pueblo ecuatoriano se dio cuenta que estábamos frente a un Novoa, frente a un gobierno demagogo y mentiroso. Cuando dice que no hay que repartir bonos, cuando dice que no está de acuerdo con dádivas y se pone a dar bonos a diestra y siniestra que no estaban ni presupuestados, dice, aquí hay mentira. Cuando sube el IVA y en el discurso y en su campaña dice que no va a subir los impuestos, eh, dando al agua así a los empresarios menos impuestos y después sube el IVA, sube los impuestos. Cuando dice que no va a tocar el precio de los combustibles y sube el precio del combustible que se utiliza en las máquinas agrícolas, en el transporte pesado, en el diésel, y se porta necio en que no quiere sentarse a dialogar, la gente se dio cuenta que estábamos frente a un gobierno que dice una cosa y hace otra cosa, es decir, engaña, engatusa, miente, y vio la oportunidad de esta consulta que se le venía diciendo que es innecesaria, pero él estaba prepotente, él pensaba que iba a triunfar y que tenía. Pensaba que hasta tiene el CNE para hacer el fraude, pero esta vez no le resultó, no le salió y se abocó a la voluntad del pueblo. Esperemos que ahora respete, porque lo otro es, también hay mandatos de consultas anteriores, por ejemplo, sobre el tema del agua y de las minas en el Azuay, y no se respeta, y no se respeta. Esperemos que ahora respete este pronunciamiento popular. El respeto al pronunciamiento popular debería ser la primera acción del gobierno del presidente Daniel Noboa, economista. Creo que la primera acción que tiene que ser es escuchar a la gente y no seguir aplicando políticas en favor de el grupo Novoa y del grupo oligárquico del grupo banquero. Esa debiera ser la primera tarea. Y preocuparse de una política social, eh, 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 dar prioridad y dar presupuesto a la salud,
a fin de que los hospitales tengan los médicos, tengan los insumos, tengan la medicina y dar presupuesto a la educación pública, a fin de que todos los niños puedan tener su alimentación, sus uniformes y demás elementos que necesitan para estudiar y fortalecer la educación pública. Y no en el mismo proceso de campaña sacan el discurso de que la educación superior debe ser pagada. Ellos mismos se pusieron las trampas, pero esa debiera ser la tarea, dar prioridad a la gente y pensar en la política de empleo, que es lo otro, porque si no hay empleo no tienen ingresos las mayorías y no hay estabilidad económica, emocional en la gente. Creo que tiene que empezar más allá de dejar la libre ingreso de productos, pensar en la protección del aparato productivo nacional y fortalecer lo que dije, la salud y la educación pública, por lo menos, por lo menos. Preocuparse de la dotación de energía eléctrica, porque igual, otra mentira que hizo, él dijo que conocía muy bien cuál era la situación de generación eléctrica y dijo que el problema era de distribución y que la tenía clarísima y que nunca iba a haber apagones. Y llegamos a tener apagones pues, de 24 horas. Ese es otro de los elementos que deberá preocuparse. O sea, el aparato productivo necesita tener energía, necesita tener gente sana, el aparato productivo necesita gente con formación académica para poder trabajar también. El presidente debería cambiar a varios ministros. Debería primero cambiar la cabeza. El propio presidente tiene que dedicarse a gobernar porque se ha dedicado a estar en el extranjero, a viajar y debiera concentrarse. Yo a veces dudo, pienso que Noboa no gobierna, solo firma y son los grupos económicos los que gobiernan y los que hacen la política pública. Primero debiera dedicarse Noboa a gobernar. Segundo, buscar un equipo de colaboradores que no tengan allí conflicto de intereses, que tengan la capacidad de pensar en el Ecuador y no en sus propios negocios. Y eso significa conducir el presidente adecuadamente y cambiar los ministros. Eh, Usted cuando me dice esto, cambiar los ministros, yo creo que tiene que cambiar a quienes inmediatamente se han dedicado a decir que el voto ha sido de los GDO, que los primeros en festejar han sido los delincuentes. O sea, así no se puede tratar a la población ecuatoriana. Un poquito de recato, un poquito de respeto a la gente. ¿Cómo puede decir, o sea, se levantan y protestan, son terroristas, se levantan y expresan un rechazo a este gobierno neoliberal, dictatorial, y les califican de GDO, nos califican de GDO, de delincuentes? Creo que el pueblo se dio o sea, reconoció que votó por el no y se sintió expresado y expresó su alegría, porque no ha festejado, no es que ha festejado, solo expresó su alegría y su tranquilidad de que haber coincidido con la mayoría de ecuatorianos, con el 60% de votos válidos. Y también esta elección, esta votación de ayer domingo fue una votación ciudadana porque todos decidieron votar no, la mayoría, eh, así sean incluso de la derecha, decidieron votar no en contra de la consulta popular, economista. Es una votación altamente ciudadana. Esto no significa que no tienen un concepto político. No fue partidista, pero es altamente política. Identifican quién es el responsable de la situación de violencia, quién es el responsable de la situación de desempleo, quién es el responsable de que no tienen salud y que no tienen educación. O sea, es una política, es un voto razonado, pensado en los intereses de las mayorías, y esto es, así es, o sea, no puede ser partidizado, pero sí es política, sí es política.
tan política es que también es producto de reconocer a la lucha que desataron en octubre y en septiembre los pueblos, se reconoce y dice eso no puede quedarse en saco vacío y por lo menos apoyemos esas luchas y demos continuidad a esa lucha votando no. Eso es una expresión. La campaña mismo también fue muy ciudadana, muy ciudadana. Economista, ¿esta victoria del no es una derrota del presidente Noboa o solamente de las preguntas? Porque los voceros del gobierno dicen que no ha perdido el gobierno. A ver, la derecha siempre viene hablando y quiere generar la idea de que el desempleo, la crisis es tema de los políticos. Cuando pone la pregunta si necesita y si quiere poner menos número de asambleístas, era, vean, los políticos generan la crisis, por lo tanto esperaban el voto del sí, ¿no es cierto? En esta campaña de echarle la culpa a quien hace política y decir que la causa del desempleo es por los políticos, y le preguntan, ¿le damos o no le damos fondos a los que hacen política? Y entonces, si dicen que la política es la causa, la respuesta natural era, no le demos. Por lo tanto, ahí lo que hicieron es decir, no. O sea, la causa, usted nos quiere generar unas señales de humo, nos quiere generar una neblina, nos quiere generar chivos expiatorios. Usted es el responsable de esta crisis y usted es el político. Los otros políticos no necesariamente son los responsables de esta crisis. Eso es lo que hicieron. Por lo tanto, de verdad es un rechazo a esta política neoliberal, a esta política que trata de privatizar todo, privatizar la salud, privatizar la educación, privatizar los servicios públicos. Es un rechazo a eso y es un rechazo directo al gobierno, a Daniel Noboa y su gabinete. También es un rechazo a la inoperancia, inacción frente a tanta violencia, frente a tanta delincuencia, frente al riesgo de una narcopolítica en el gobierno. La gente identifica ese alto riesgo de que Noboa va a posibilitar o está favoreciendo que haya narcopolítica, narcoestado ligado a la clase dominante, a la clase banquera. Porque los narcos, ¿dónde lavan su dinero? En los bancos. Los narcos, ¿por dónde salen? Por los puertos. ¿Y por dónde se está descubriendo que existe la exportación de toda esta droga? Por los puertos que manejan la corporación Noboa, en los productos que maneja la corporación Noboa, en el banano. Entonces la gente está preocupada de que el Ecuador pueda ser tomado en su totalidad por las drogas, por los narcos y por la violencia, porque los narcos no es que solo llevan droga y traen droga, después se apropian de sectores económicos. Después son los primeros en generar violencia y disputas para expropiar tierras, para expropiar actividades económicas. La gente se ha dado cuenta que en ese riesgo estamos y esa es la gran tarea. Independientemente de que sea Noboa, la tarea es evitar que el Estado ecuatoriano caiga en manos de quienes se dedican a la producción, comercio y tráfico de drogas. Esta noche estamos conversando con el economista Luis Reina, quien es asambleísta alterno de la provincia de Pichincha. Economista en Quito, en Pichincha, concretamente en Quito, ganó el no en 3 preguntas, pero perdió en la pregunta de la reducción de asambleístas. ¿Cómo entender este voto de Quito, sobre todo si hace pocos meses
Quito votó masivamente por el actual presidente Daniel Noboa. Casi en todo el país votaron por el no. Casi en todo el país, no solo en, en Tungurahua es donde hay una situación compleja, hay una fuerte presencia del sí. Yo como carchense me llamó la atención, el carchi siempre ha sido una tendencia conservadora, por lo tanto pro gobierno que este gobierno neoliberal, pero les dieron una paliza, es el 60% de promedio vota por el no. La derrota es nacional, la derrota es nacional. Pero allí también se expresa como en la sierra que le dio el triunfo, los sectores campesinos indígenas que le dieron el triunfo, después, esos sectores fueron los que hicieron las protestas y los paros y la rebeldía en septiembre y octubre. Y en continuidad con esas luchas, una vez dándose cuenta de que, ojo, que ese paro y esas rebeldías se fue organizado desde abajo, ¿no es cierto? Donde se sacudían de sus líderes y hasta casi los desconocían. Igualmente, ahora para el no, también se expresan de esa forma, o sea, que sus dirigentes les estén diciendo que deben votar por el sí, llegaron a rebelarse y dijeron no, hay que votar no. Esa es está por verse la afirmación de que en Pichincha votaron por que haya menos número de asambleístas. Creo que va a terminar ganando también porque por el no. Va a terminar ganando el no de lo que yo he visto. Economista, usted vive en Calderón. Calderón es la parroquia más grande del Ecuador. En Calderón también votaron hace pocos meses por el presidente Noboa, pero hoy Calderón se levantó y le dijo no en las 4 preguntas. Pichincha, Calderón, el Ecuador entero, la sierra también votó por Novoa. Todos los que votaron por Novoa llegaron a decir la patria está en peligro. La Oye, es que convocar a una constituyente, pedir autorización para convocar a una constituyente sin saber para qué y sabiendo las prácticas era, a ver, eh, hay que eliminar las restricciones y la calificación de qué sectores son estratégicos. Hay que eliminar las restricciones que existen para que la salud sea también un sector prioritario. Eh, y entonces Calderón sí votó por el no y con mucha contundencia. Recuerde que Calderón, Quito mismo es una metrópoli que nos acoge a mucha gente de provincias, de migrantes de provincias. Eh, las provincias que más alto índice de migración tienen hacia el interior es Cachi Loja y entonces Calderón es acogedor también, es una parte donde se acoge a algunos migrantes, pero se manifestó exactamente, y además son sectores populares y los sectores populares optaron por votar no. El presidente debería sentarse a dialogar con la CONAI, con Pachacuti, incluso con la Revolución Ciudadana. A ver, primero, en el Ecuador es injusto que se descalifique a quien piensa distinto. Es hora de dejar de maltratar a quien hace oposición. Es hora de dejarse de perseguir a quien hace oposición. En el Ecuador no se podrá avanzar democráticamente si no se respeta y se reconoce a la revolución ciudadana. Así es que es una invitación a no descalificar, a no poner epítetos a una fuerza que está en el corazón de la gente, en el corazón de la gente.
Es hora de que avance, que dejen de decir que el prófugo, que los delincuentes, que la constitución pro delincuencia. Esa es la primera tarea, cambiar de pensamiento, cambiar de discurso. Segundo, escuchar, de verdad escuchar, dialogar y escuchar, porque solo dialogar y no escuchar es gravísimo. Y tienes que escuchar a todas las fuerzas, a por más minoritarias que sean, pero expresan otros intereses. Y entre esos tiene que saber escuchar a la revolución ciudadana. Todos los que quieran hacer política en la República del Ecuador tienen que considerar la presencia de la revolución ciudadana y no desconocerla y peor tratarla con calificativos que descalifican. Y ahora también algunos periodistas que han apoyado o algunos comunicadores que han apoyado al gobierno y que decían que la gente vote sí, e incluso manifiestan de que luego de esta pérdida el presidente Noboa debería otra vez irse por la muerte cruzada. Ese sería otro suicidio. Si el presidente tuviera un poco de conciencia, debiera entender que el no fue un pronunciamiento donde le dice ya no tenemos confianza. Y el presidente debiera él declararse revocado y decir la gente ya no del pueblo ya no tiene confianza, ¿no es cierto? Y desconoce mi mandato. Casi es un mandato de revocatoria. Casi es un mandato de revocatoria. Allí los asambleístas debieran ponerse la mano en el pecho y decir, y no ser incondicionales a, a Daniel Noboa. Y debieran entender que casi es un mandato de revocatoria. Y pensarlo muy bien en cómo votan en la asamblea. Porque este momento es muerte cruzada. ¿Quién pudiera pedir? El propio presidente. El propio presidente tendría que pedirlo y sería muy ético hacerlo eso. Entonces, vamos a ver qué pasa en los próximos días con el presidente, si ya al final aparece y da alguna declaración aceptando la votación, porque ayer solamente escribió un par de párrafos donde indicaba que se había consultado al pueblo y que ellos acogen lo que el pueblo ha dicho. En este caso, el pueblo dijo no. Esperamos que cambie el presidente. Esperamos que la próxima noticia no sea que el presidente pidió permiso a la asamblea para viajar al extranjero y que se dedique a gobernar. Sí, eso esperamos. Segundo, esperamos que sea franco y que aparezca y que dé cuenta de qué va a hacer con el país. Y que no, y no de esos discursos que no permiten aclarar nada y que después son sus propios ministros los que tienen que entrar ahí a decirle esto quería decir y aclarar y ampliar. Eso es lo que esperamos. Primero que siga, que gobierne y que escuche a las mayorías. En esta campaña del referéndum y la consulta popular, muchos políticos, gente cercana al gobierno, eh, estaban siempre con ese mensaje de que la constitución del 2008 protege a los delincuentes. Usted que ha revisado la constitución múltiples veces, ¿esa constitución del 2008 protege a los delincuentes, economista, o eso es un cuento, una mentira? Pero el mismo día de elecciones nos da la noticia de que le detienen a Pipo, o sea, y con la constitución del 2008. Eh, con la constitución del 2008 saca a policías y ejército a reprimir al pueblo, pero no saca para detenerlos. Eh, o sea, lo que hace falta es gobernar, decidir, no hace falta reforma de la constitución. Si necesitamos una reforma de la Constitución es para que aparezca un artículo que diga queda prohibido donar impuestos y perdonar impuestos a quienes son morosos de impuestos. Ese artículo puede estar faltando. Puede estar faltando otro artículo de que diga
se declara un derecho de todos los ecuatorianos la verdad y que lo que se propone en campaña se ejecute y no se engañe y no se haga demagogia. De pronto ese puede ser otro artículo y que para que sea causa de una destitución sin mayor trámite el no cumplimiento del discurso y las propuestas de campaña. Puede faltar eso, pero la Constitución es una carta de acuerdo, de consenso, de contrato social entre todos los que éramos constituyentes. Recuérdese que la 2008 fue elaborada en Montecristi luego de profundos diálogos sociales y acogiendo planteamientos de los empresarios, del sector productivo, de los sectores organizados, de la ciudadanía, de los que están en contra de la violencia contra la mujer, de los que están en contra de que todo se privatice y todo se convierta en un negocio. Así fue elaborada. Me gustó una serie de debates, por ejemplo, uno de mi principal, de Jairén Noriega, donde le pasaba la Constitución al, al al debatiente, al contertulio. Me gustó la posición de Mauro Andino, donde también le decía a otro contendor y le decía, deme el artículo donde lo que hace es proteger la vida humana y le dice, si el Estado tiene que recurrir en favor del más débil, tiene que proteger al más débil. Entonces, si le agreden a una mujer, tiene que salir en defensa de una mujer y no del agresor. Si le tienen preso, dice, este preso tiene derecho a la vida, pero que pague por sus delitos, que pague. Eso está también en la Constitución. Ese fue un cuento y esa es una de las mentiras que tienen, que es pro delincuencia la Constitución. No, con esa Constitución se puede tener presos y se puede también extraditar a quienes sean requeridos por otros países. Entonces, lo único que hace falta es aplicar bien la Constitución y ponerla a funcionar. Para terminar, usted fue varios años concejal de Quito, ahora es asambleísta alterno. ¿Dónde se sintió mejor, siendo concejal o ahora como asambleísta? Quien me conoce sabe, yo les decía, cuando yo era concejal, les decía, yo soy un luchador social. Hoy que estoy de asambleísta alterno, sigo diciendo, soy un luchador social. O sea, lo que hago es, lo que hice es estar en el consejo, estar de concejal para expresar la voz de la mayoría de las gentes. Recuerdo una anécdota que una vez no recibían a un barrio a la sesión del pleno del consejo y yo pedí que les reciban y el alcalde optó por no recibirlos. Luego yo salí a conversar con ellos en la Plaza Grande y mis colegas me dicen, Lucho, tú eres concejal, no puedes hacer esto. Y yo les digo, sí, yo soy concejal, pero primero soy luchador social. Me siento bien con responsabilidad de elección popular como concejal, como asambleísta, me siento bien, pero como arma para seguir con las luchas sociales y los derechos de las mayorías. Así es que me es cómodo donde yo puedo expresar la voz de las mayorías. Esta noche hemos conversado con el asambleísta alterno de la provincia de Pichincha, el economista Luis Reina. Economista Luis Reina, muchas gracias por su entrevista, por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes y repito lo que dije al principio. Este triunfo del no para mí es la continuidad a la resistencia, a la rebeldía que realizó el pueblo del Ecuador y principalmente de Cotacache y de la SUAY. Es la expresión de reconocimiento a quienes entregaron su vida en esa lucha, como Efraín Fueres, como José Guamán, como Rosita Paqui.
Así es que gracias, pueblo ecuatoriano, por haber sido solidarios y reconocer y valorar esa lucha social de los pueblos, principalmente de la sierra de todo el Ecuador y de la Suay y de Cotacachi. Muchísimas gracias por la entrevista, Jacinto.